Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, en este nuevo domingo en el que seguimos la lectura continua del Evangelio de San Mateo. Ahora estamos en el capítulo 13. San Mateo en ese capítulo ha reunido una serie de enseñanzas de Jesús en forma de parábolas. Fíjense ustedes que, para hacer un poco de memoria, San Mateo presenta a Jesús como maestro, como legislador, y pone en sus labios 5 grandes discursos. Un poquito como para hacer el paralelo con el gran legislador del Antiguo Testamento, Moisés, que según el Pentateuco también pronunció 5 grandes discursos. Pues igual hace San Mateo, ya a finales del siglo I, en una circunstancia de crecimiento de la Iglesia, pero al mismo tiempo en esa circunstancia en que se necesitaba reafirmar la enseñanza y la autoridad de Jesús, también para reafirmar el seguimiento de los discípulos en medio de circunstancias adversas y de las primeras persecuciones. Estamos entonces en ese contexto. San Mateo, 5 grandes discursos. Jesús, nuevo Moisés, el que nos habla de la nueva ley, de la ley del amor y del reino de Dios, y el que da una serie de instrucciones en parábolas. Capítulo 13, tercer gran discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. El discurso en parábolas. Y fíjense que el discurso en general está ambientado diciendo lo que son las parábolas. Son estos ejemplos tomados de la vida diaria. Y muy particularmente a Jesús le gustan los ejemplos de la vida del campo. Sin duda que en aquella Galilea de sus años mozos, Jesús se encontró con las siembras, con los sembradores, los agricultores, aunque él mismo no era un agricultor, era más bien un artesano, pues estaba muy familiarizado con todo aquel contexto agrario. Y eso era su manera de conectar con su audiencia, que era mayoritariamente campesina, agricultores, que sabían muy bien los ciclos de la tierra, el agua, las semillas, la naturaleza de la tierra y todo esto. Jesús pues va tomando ejemplos de ese mundo agrícola que la gente pues entendía muy bien. En estas parábolas, como la del domingo pasado, la parábola del sembrador, y la parábola de hoy, la del trigo y la cizaña, Jesús, o encontramos en el discurso, en boca de Jesús, unas explicaciones de la parábola. Fíjense que eso no es lo normal o no es lo común en una parábola. Una parábola se dice y es tan sencilla que todo el mundo la entiende y la interpreta bien. Sin embargo, encontramos también en el capítulo 13 explicaciones de las parábolas. La encontramos en el texto que se leyó hace 8 días, cuando Jesús mismo explica a los discípulos qué significa cada semilla que cae en tierras diferentes, terrenos diferentes. Y hoy también en la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús hace una serie de explicaciones
que da a sus discípulos aparte. La parábola la ha dicho para toda la gente, y eso sin duda es muy claro y sencillo. Sin embargo, después él hace una explicación más detallada, podemos decir así, a los discípulos. Hay estudiosos de la Sagrada Escritura, estudiosos de los Evangelios, que nos dicen que en esas explicaciones se ve más la mano de Mateo que la misma palabra del Señor Jesús. Es decir, en los Evangelios, como en toda la Sagrada Escritura, hay una parte que es lo estrictamente histórico, las parábolas que Jesús dijo en este caso, y está también lo agregado, la pluma del redactor, las explicaciones que da según las circunstancias propias de su comunidad, según su propio genio literario, según su propia vivencia espiritual. De manera que nos encontramos, por lo tanto, en el discurso en parábolas, muchas de las cuales están simple y sencillamente dichas, no necesitan explicación, y otras pues están dichas y también explicadas. Ya entendemos entonces a qué se deben estas explicaciones. Acordémonos que también el Evangelio se va difundiendo. Y el Evangelio de San Mateo, pues, ya no solamente llega a aquellos campesinos y aquella gente de Galilea y de Judea que entendía bien el contexto, sino se va transmitiendo a otras culturas, ya sea a las ciudades o ya sea a otros contextos geográficos y culturales diferentes de Galilea. Y por lo tanto, pues es muy normal que San Mateo, que había entendido la parábola porque la había escuchado de Jesús, pues agregue en el texto, en su redacción, agregue un poco tomado de su propia inspiración, pero sin duda en conexión con aquella parábola que él mismo escuchó y entendió de primera mano allá escuchando a Jesús de Nazaret. El capítulo 13, que es el que se lee en una parte en este domingo, nos habla de la parábola, pues, del trigo y la cizaña. Y fíjense que hay en medio de la parábola y la explicación otras dos pequeñas parábolas, la de la levadura y la del grano de mostaza. Sin embargo, vamos a fijarnos sobre todo en el mensaje de la parábola del trigo y la cizaña. Eso es lo que llama, digamos, más directamente nuestra atención en este momento. Sobre todo porque responde a un gran interrogante que tenían los discípulos de Jesús y que seguimos teniendo los hombres y mujeres a lo largo de la historia. ¿Por qué la presencia del mal en el mundo? ¿De dónde viene el mal? Y sobre todo, ¿qué hacer con el mal? Jesús en su parábola dice, el sembrador sembró buena semilla. Y en eso pensamos también en la buena semilla y el sembrador de la parábola de hace 8 días. Es el mismo actor, es Dios, es Jesús, es su palabra. El sembrador y la semilla, que ambos son buenos, excelentes. Y por otra parte, hace 8 días, los diferentes campos en los cuales la semilla encuentra condiciones favorables para crecer o condiciones desfavorables. Hoy también encontramos otra circunstancia. La semilla buena, en este caso el trigo, ha crecido, pero también el enemigo ha sembrado cizaña en el campo. De manera que ya con eso Jesús nos está hablando del origen del mal. Si bien es cierto que el trigo, lo bueno, la bondad, viene como de esa palabra y de esa semilla que ha sembrado Jesús, Dios mismo, por otra parte el mal no se le puede atribuir a él. El mal no lo ha sembrado Dios en el mundo. La interrogante que siempre se mantiene pues en la historia de la humanidad, ¿por qué el mal? ¿Y por qué existe el mal en medio del bien? Y fíjense que la primera reacción es arrancar el mal,
es acabar con el mal. Y podemos decir que eso es como lo más espontáneo, lo más inmediato. Y Jesús previene a sus discípulos sobre ese peligro, porque les dice, no, mejor esperen hasta el final, porque el que arranca la cizaña, que es una mala hierba, puede arrancar también con ella el trigo. Y entonces perderemos la cosecha del buen trigo para comer un buen pan. Y fíjense ustedes que con eso ya Jesús nos dice, primero tengan paciencia. Se debe saber convivir con lo que uno juzga como algo que está malo. Hay que tener paciencia. Jesús mismo no ha extirpado el mal del mundo. Jesús no ha sido un fanático revolucionario que por la fuerza pues hubiese organizado, hubiera unos ejércitos en contra del mal, o hubiera hecho caer fuego y azufre del cielo. Pues Jesús no ha tomado esa medida radical. Él mismo ha sido paciente frente a la presencia del mal. Y eso que Él es el Hijo de Dios, el que tenía el derecho de juzgar. Y allí vamos al segundo punto que es interesante en esta parábola del trigo y la cizaña. Nuestra primera reacción es erradicar el mal, sacar de raíz el mal, extirpar el mal. Y nuestra segunda reacción es juzgar entonces, decidir qué es bueno y qué es malo. Porque entonces somos nosotros los que decidimos lo que permanece y somos nosotros los que decidimos quién o qué está malo y debe erradicarse, sacarse de raíz. Y fíjense que la parábola también nos invita, por lo tanto, a una segunda actitud. Después de la paciencia, nos habla también de no juzgar a los demás, ni hacer del mundo un espacio en donde están los buenos y los malos, y están los muy buenos y los muy malos, y unos muy buenos y buenos que tienen que juzgar y condenar y extirpar a los que son malos o muy malos. Jesús ha dicho en su parábola, eso no nos toca a nosotros hacerlo en medio de nuestra historia. Los juicios finales se dejan siempre en manos de Dios. Es Él el único que tiene la última palabra para decir, esto es bueno, esto es malo. No asumamos pues una tarea que no es nuestra diciendo, nosotros somos de los buenos, esos son los malos. Fíjense que esa es la raíz de los fundamentalismos, de los radicalismos y muchas veces de la violencia. Basta, por poner un ejemplo, los radicales musulmanes, que no son todos los musulmanes, sino es algún grupo muy radical, muy fanático, que interpreta el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, de una manera muy estricta, muy radical, y se creen, por lo tanto, los que tienen la única y la última verdad, y por lo tanto la arremeten violentamente contra todos aquellos que consideran que están en el mal. Todo radicalismo, todo fundamentalismo es a la larga muy peligroso porque lleva a violencia y lleva a enfrentamiento. Y todos estamos un poco tentados, aunque no lleguemos al fundamentalismo o al radicalismo violento, sí estamos tentados de juzgar a los otros y decir, esto está mal, yo estoy bien. Hay un análisis psicológico que se llama el análisis transaccional y que precisamente nos hace caer en la cuenta de esa tendencia que también existe en el ser humano. Yo estoy bien, tú estás mal, o tú estás mal y yo estoy bien.
Y la verdad más honda y profunda es que en todos nosotros a nivel individual, en las sociedades y en las religiones, siempre se entremezclan elementos que nosotros podemos juzgar como buenos y elementos malos. Solo Dios es bueno, dijo Jesús a aquel hombre que le llamó maestro bueno. De ahí todos los demás seres humanos hemos de convivir con una mezcla entre el bien y el mal, hasta que finalmente seamos liberados del mal en un momento final de nuestra historia y en una salvación plena y definitiva. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía San Pablo. Y decía también, quiero hacer el bien y me encuentro a veces inevitablemente con el mal en las manos. Esta experiencia de que en nuestra mente y en nuestro corazón conviven los mejores sentimientos, las mejores buenas obras, los mejores deseos, conviven con los malos deseos, la violencia, los impulsos negativos, los deseos de destrucción y de condena a los demás. Cuando uno se sitúa nada más en un lado, en el lado de los buenos, se vuelve intolerante frente a los otros que considera los malos, que pueden ser de otra cultura, de otra raza, de otra religión, de otro partido político, de otro barrio, de otra familia, de otras ideas. La parábola del trigo y la cizaña nos quiere enseñar que ese afán de juzgar y de condenar al otro no es correcto, que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque todos somos como un campo en el que hay trigo y cizaña. Y hay que aclarar también para nosotros, una cosa que no había que aclarársela a los primeros oyentes de Jesús, es que en esta parábola el trigo y la cizaña son dos plantitas que se parecen muchísimo. Y dicen que ni siquiera los mejores agricultores y cultivadores de trigo saben, o sabían al menos en aquel tiempo, distinguir la diferencia. El tallo, los frutos son diferentes, pero para mientras el tallo, las hojitas, el crecimiento de la planta es muy parecido. Es muy difícil, por lo tanto, acabar de discernir exactamente dónde está el bien, dónde está el mal en cada uno. Un hermoso ejemplo, pues, de la parábola del trigo y la cizaña. Aquellos primeros cristianos que escuchaban el Evangelio de San Mateo estaban en medio de un mundo en el que había muchas otras religiones, en el que ellos eran perseguidos y en los que tenían también la tentación de defenderse violentamente. Ellos convivían en un mundo pagano con una serie de costumbres y de tradiciones muy oscuras. Sin embargo, San Mateo, fundamentado en la enseñanza de Jesús, les dice a aquellos primeros discípulos, no juzguen, no se conviertan en jueces de la historia y de los demás. Recuerden que en ustedes mismos conviven el bien y el mal y convivirán hasta el final de sus días, hasta que Dios finalmente nos haga nada más semejantes a Él, cuando le veamos tal como Él es. Mientras tanto, nuestra existencia está siempre teñida de luz y sombra. No solamente somos totalmente buenos, ni somos absolutamente malos y pecadores. Y así como cada uno puede considerarse así, ha de considerar a los demás. Eso es lo primero que nos enseña. No te conviertas en juez del bien y el mal. Eso le toca a Dios y nada más. Mientras tanto, has de saber que en ti mismo, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia, en tu grupo social o étnico, hay cosas positivas, muchas, y también hay cosas negativas,
errores y limitaciones. La vida entera ha de ser un proceso paciente para ir luchando con el mal, para ir detectando el mal primero que está en ti y por supuesto que está en la sociedad y en la iglesia. La parábola del trigo y la cizaña no es una parábola que nos invite al conformismo, a la simple tolerancia del mal sin hacer nada. No, es necesario ir determinando dónde está el mal, pero recordar que está en ti y está en los demás, que está en tu grupo y en tu club y está también en el club de los otros y que por lo tanto juntos hemos de ir determinando ¿dónde está el mal? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde están las raíces malas? E irlas purificando a lo largo de la historia. No se trata de cruzarse de brazos y de refugiarse lejos del mal. Aparte de que eso no es posible. Y por otra parte, se nos invita profundamente a una actitud paciente y misericordiosa con nosotros mismos. Cada uno de nosotros ha de decir, Señor, ayúdame a tener paciencia conmigo mismo, con mis dificultades, con mis errores que se siguen repitiendo, con mis tendencias negativas. Ayúdame a tener paciencia conmigo mismo y ayúdame a ir luchando para erradicar de mi corazón el mal y hacer que en mi corazón crezca y surja el bien. Y de igual manera en los demás. Señor, ayúdame a evitar el considerarme y en constituirme juez de los otros grupos, de las otras personas, de los que no son de mis ideas. Líbrame de los fundamentalismos radicales y agresivos. Eso es también una enseñanza muy hermosa de esta parábola de Jesús, que tiene también mucho que ver no solo con la vida privada, individual o eclesial, tiene que ver con la vida de la sociedad. ¿Cuántas veces en las sociedades los grupos se constituyen en grupos agresivos e intolerantes frente a los demás, incapaces de reconocer sus propios errores y dificultades? Hemos de saber reconocer mutuamente nuestras faltas, pero no quedarnos ahí. Saber tenernos paciencia, perdón y misericordia, pero también hemos de saber reconocer mutuamente nuestros valores, nuestras cualidades. Media vez se haga ese camino en la vida personal, familiar, social, eclesial, comunitaria, estaremos siguiendo esta bellísima imagen del trigo y la cizaña que Jesús nos propone hoy. Y en medio de la parábola y la explicación de la parábola hay otras dos parábolas pequeñitas que por supuesto no necesitan mucha explicación ni comentario. El bien ya va creciendo, aunque a veces no seamos capaces de verlo. Entre el trigo y la cizaña, que es lo que existe en la primera parábola, y luego en las otras dos pequeñas parábolas, la levadura y el grano de mostaza, hay una cosa en común, que son difíciles de distinguir. La cizaña se confunde entre las plantas del trigo. La levadura se confunde, se pierde en la masa, pero esa masa de pan, de trigo, de harina, va fermentando y se va haciendo buen pan. Pero la levadura no se ve. El granito de mostaza es difícil de verlo. Es una semilla pequeñísima, pero dará después grandes frutos. Eso es también interesante tenerlo en cuenta y quizá por eso San Mateo ha intercalado en medio de la parábola del trigo y la cizaña estas otras dos pequeñas parábolas, para decirnos al final, no tengan miedo. El bien crece. El bien es pequeño, pero es infalible. Es como la palabra, es como el reino de Dios, que va creciendo sin que sepamos cómo, y que dará unos frutos muy grandes. En medio del mal en el mundo, que a veces tiene más propaganda, el mal tiene mucha publicidad. Inmediatamente cuando hay una tragedia, un asesinato, un acto de corrupción descubierto, lo sabemos inmediatamente en todas las redes sociales y en los periódicos y telenoticieros.
Sin embargo, el bien no siempre se publicita de tal manera. Hay muchas noticias buenas que también están en los periódicos cada día, pero a veces cuesta más verlas. Están en letra pequeña, están en un lugar que no es el principal. Parece ser que esas noticias buenas no venden. Sin embargo, el morbo del mal, el morbo de subrayar lo negativo en una sociedad, en unas comunidades, pues vende. No hemos de tener los ojos cerrados al mal, pero no debemos dejarnos impresionar y para decir este mundo está mal, está todo corrupto y va todo para atrás. Hay que saber ver el bien, saber el reino que existe y que va creciendo, reconocer que la palabra de Dios no puede ser una semilla que cae en tierra inútil y se pierde, sino al contrario, la semilla del reino de Dios, que aunque sea pequeñita, difícil de reconocer o quizá invisible, va dando frutos y va haciendo de nuestro mundo un mundo mejor. Una hermosa parábola, pues, en este capítulo 13 de San Mateo, con el que continuamos nuestra reflexión y nuestra oración. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.